Max Verstappen va a cumplir 25 años en la víspera, el viernes, del Gran Premio de Singapur. Entonces yo creo que a veces nos olvidamos de que el chaval tiene 25 años, o hasta ahora 24 años, ¿no? Y va a cumplir 25 ahora. Entonces sabemos que ha ganado mucho, sabemos que va a igualar a Fernando Alonso este año o va a superar el número de victorias, sabemos que tiene una cantidad de podios tremendo, que ya tiene un título y va camino al segundo. Pero claro, la pregunta que todos tenemos es ¿cuál es el techo de Max Verstappen? ¿Cuántos mundiales va a ganar Verstappen? ¿No? ¿Va a ganar 2? ¿Va a ganar 5? ¿Va a ganar 10? ¿Va a superar el récord de Michael Schumacher y Lewis Hamilton? Ahora mismo todo el mundo diría que sí. Entonces, lo que os traigo hoy, con este cutre chop fantástico y una combinación de colores que no tiene ningún tipo de sentido, es cómo estaba Max Verstappen al cumplir 25 años comparado con otros pilotos de la historia de la Fórmula 1 en su momento de cumplir 25 años. Entonces, para esta comparación, he cogido varios pilotos, varias leyendas de la Fórmula 1 y sobre todo los pilotos con más títulos de toda la historia. Claramente no he metido aquí a Juan Manuel Fangio porque gana el primero con 40 largos, así que con los 25 es que faltaban muchos años para que se inventara la Fórmula 1, así que esa comparación no tendría sentido. Y ya sabemos que cuanto más contemporáneo sea el piloto, pues más fácil es que haya conseguido cosas con 25 años. Cuanto más antigua sea la época de Fórmula 1, pues primero había menos carreras, quizá menos oportunidades para menores de 25 años, entonces la combinación se te queda un poco opacada. Entonces, por ejemplo, para arrancar la comparación de Max Verstappen, podemos tener a Ayrton Senna. En el momento que cumplió 25 años, vamos a hacer una comparación con grandes premios disputados, victorias, poles, vueltas rápidas, podios, Grand Chelems y mundiales. A ver, grandes premios para que nos dé valor el resto de estadísticas, victorias, poles y vueltas rápidas y podio, porque es lo lógico. Grand Chelems lo he metido porque no es solo poder tener un coche ganador, sino es ser capaz de dominar un fin de semana, ser capaz de desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la tarde no tener rival, y luego, por supuesto, el máximo objetivo de todo el mundo, que es los mundiales. Entonces, en el caso de Verstappen contra Ayrton Senna, tenemos que, claro, la comparación se te queda muy diluida, porque Ayrton Senna solo corrió 15 grandes premios en el momento de cumplir 25 años. Es verdad que ya había conseguido algunos podios, pero claro, el resto de casillas está a cero. Y Max Verstappen tiene números muy, muy, muy lógicos para un chaval que va a cumplir 25 años. Tiene 157 grandes premios. Está en su 8ª temporada de Fórmula 1 con 24 años. 31 victorias, etcétera, etcétera, con 2 Grand Chelems y un mundial. Entonces, claro, vamos a coger los pilotos con más títulos de la historia. Y uno de ellos es Alain Prost. Pero claro, resulta que Alain Prost cumplió 25 años cuando debutó en la temporada en 1980 y solo había corrido el Gran Premio de Argentina. Entonces, claro, solo corrió un Gran Premio. Entonces, claro, la comparación se te queda totalmente diluida. Entonces, pilotos que sí podríamos comparar con Max Verstappen. Por ejemplo, tenemos a Michael Schumacher. Michael Schumacher ya empezaba a tener estadísticas, ¿no? En aquel año 93 ya tenía un par de victorias, ya tenía unos podios, pero claro, siguen siendo una comparación que cualquiera podría pensar. Si Michael Schumacher, que ha ganado 91 carreras y que ha ganado 7 mundiales, a los 25 solo tenía 2 victorias y 0 mundiales, ¿cuál es el futuro que le depara a Max Verstappen, ¿no? ¿Cuál es el techo justamente de Max Verstappen? Porque si puede estar una cantidad de años semblante a la de Michael Schumacher en Fórmula 1, da un poquito de miedo el techo que puede tener el piloto neerlandés, ¿no? Porque miras esta estadística y dices, bueno, es que fácilmente va a poder superar 7 títulos si sigue en la misma línea, ¿no? Porque recordemos que los 157 grandes premios de Verstappen no necesariamente todos tuvo un coche ganador, ni mucho menos. Pero como muy bien dice Paquito en el chat, la comparación debería ser con Lewis Hamilton. ¡Vamos allá! La comparación con Lewis Hamilton, que a pesar de que entró muy joven en Fórmula 1, cuando cumple 25 años, tenía más carreras que Michael Schumacher, muchas más, casi una temporada extra. Pero claro, ya empezamos a ver una comparación más interesante. Porque tenemos a Hamilton con 1/3 de las carreras que disputó Max Verstappen, pero también 1/3 de las victorias. O sea, en una línea más o menos parecida, donde también debuta Hamilton con un coche ganador, pero luego también aquí se mete la temporada 2009, por ejemplo, o el principio de 2010, donde no tenía un coche ganador. Número de poles iguales, porque a Verstappen le costó mucho conseguir poles. Y luego los podios también diríamos, bueno, es más o menos 1/3, por 1/3 de carreras, 1/3 de podios. Es verdad que no tenía Grand Chelems, pero mismo número de mundiales.
Entonces están en cifras parecidas, lo cual yo creo que estaría en la misma línea de pensamiento que yo creo que teníais todos al empezar esta sección de Max Verstappen va a conseguir los números que él quiera. Pero claro, hay otros ejemplos en la historia de la Fórmula 1 que te demuestran, sentaos para la siguiente comparación porque va a hacer daño, ejemplos que te demuestran que da igual cuán bien empieces, puede ser que esos números se congelen para siempre. Porque cuando Fernando Alonso cumplió 25 años, ya tenía un mundial e iba camino al segundo, igual que Max Verstappen. O sea, los dos con 24 años destronan un 7 veces campeón del mundo y a los 25 ganan el segundo mundial. Y Alonso llevaba la mitad de grandes premios que Max Verstappen, casi una mitad exacta, con la mitad de victorias, o sea, números muy parecidos, mismo número de poles y más o menos, vamos a decir, la mitad de podios. Entonces, las trayectorias de Max Verstappen y Fernando Alonso, al cumplir 25 años, son muy, muy, muy parecidas. Y por un lado, podríamos pensar que Verstappen va a superar holgadamente los registros de Schumacher o de Hamilton, pero la trayectoria de Fernando Alonso te demuestra que, por suerte o por desgracia, esto no es una regla de 3 simple. No es que si en 80 grandes premios llevas 14, cuando llegues a 400 vas a tener 4 veces más. La realidad es que en los siguientes 270 grandes premios Alonso consiguió pues mismo número de victorias que en los 80 primeros, por ejemplo. Entonces, claro, igual, para mí, la comparación real que nos puede intentar anticipar cómo va a ser el futuro de Max Verstappen, para mí es una comparación perfecta, es con Sebastian Vettel. ¿Por qué Sebastian Vettel? Porque Sebastian Vettel también debuta muy joven en la estructura de Red Bull, también hace un año en Toro Rosso y luego se va al equipo principal. Es verdad que le llega el coche ganador muy temprano. En su primer año en Red Bull ya tiene un coche para ganar el Mundial, aunque la lían en 2009 y no ganan, y luego gana 4 seguidos, ¿no? Pero en el momento de cumplir 25 años, que fue justo en el Gran Premio de Alemania 2012, en mitad de aquella temporada, Sebastian Vettel tenía un número de grandes premios que podríamos redondear a la mitad de Max Verstappen, pero tenía 2/3 de las victorias. O sea, si Vettel hubiera seguido con esta proyección, spoiler, sí, para 2012 y 2013, iba a tener más victorias que Max Verstappen. Ya tenía el doble de poles de Max Verstappen con la mitad de grandes premios, la mitad de vueltas rápidas y la mitad de podios, la mitad de Grand Chelems. O sea, los números son muy, 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 muy parecidos, pero con la diferencia de que tenía más mundiales. En aquel momento, Vettel ya tenía 2 títulos en casa. Y durante su 25º año en la biosfera, consiguió el tercero, cuando Verstappen va a conseguir el segundo, ¿no? Entonces, acabe como acabe la temporada con 25 años, Verstappen y Vettel, va a seguir teniendo más títulos Sebastian Vettel. Y si el ejemplo de Fernando Alonso nos servía en el pasado, nos sirve también ahora mismo el ejemplo de Vettel, de cómo todos estos números se congelaron después de una etapa prolífica, que para Alonso duró 2 años, para Vettel duró 4, y la gran duda es ¿cuánto va a durar para Max Verstappen? Porque es inevitable que todos tengamos la sensación de que con lo joven que es, todas las victorias que lleva, toda la experiencia que tiene, va a romper todos los libros de la historia. Pero también todo el paddock tenía esa sensación con Fernando Alonso y con Sebastian Vettel. Y no ha sido así. Y nadie la tenía después de los primeros 6-7 años con Lewis Hamilton. Y al final sí que acabó siendo así. Entonces, los que seáis fans de Max Verstappen, disfrutad porque nunca sabéis cuánto va a durar esto. Recitando las palabras de aquel Sebastian Vettel. Y los que seáis no tan fans de Max Verstappen, aunque tengáis la sensación de que vuestro piloto nunca va a ganar, nunca se sabe. En Fórmula 1 nunca se sabe, y esa es la enseñanza del día.